a un televidente que ha dicho ojo con las carreteras, y yo añado ojo con las obras hidráulicas, ojo con las presas, que tiene una situación muy peligrosa. Se acaba de dejar usted con el miedo en el cuerpo. Oye, ya. a ver, ¿qué hay? Espera, que nos explique por qué. Cuéntenos, señor Contreras. No, vamos, porque en la asociación hemos hecho ya unos cuantos debates. Lo que pasó en La Dana hace un año, hubo 200 muertos, pero hubo una presa que se podía haber llevado por delante a miles de personas y que estuvo a un tris de irse, y con 4 faltas de mantenimiento y sabiéndolo desde años sin tomar medidas, porque pasa lo mismo. El 60% de las presas españolas necesitan una actuación de mantenimiento urgente. 60%. Y lo saben los técnicos de las presas de titularidad estatal. Es que ojo con eso, ¿eh? Pero eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Esto es el hilo conductor entre Pero la espera Dana... un momento lo que acaba de decir. Sí, pero es que tiene que ver todo. Es decir, la Que Dana... hay informes técnicos elaborados por su asociación que demuestran que el 60% de las presas de nuestro país necesitan una actualización urgente. Sí, pero no lo decimos nosotros, que lo denunciamos ya desde hace tiempo. Son los papeles del propio ministerio los que dicen, por ejemplo, que el 50% de los desagües de fondo están inoperativos, de las presas de titularidad estatal. Pero esto no da votos si gastas dinero de presupuestos por aquí, con lo cual no lo haces. Entonces, estamos hablando de unas inversiones aquí en ferrocarril, y perdona que me desvíe del tema, pero es que es un tema muy peligroso. El mantenimiento, un presupuesto de 500 millones en agua, solamente 16 millones se ha dedicado en el año 23 al mantenimiento de las presas. Es increíble, son 375 presas estatales.